Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del segundo libro de Samuel. Capítulo 12, versículos 1 al 7 y 10 al 17. En aquellos días, el Señor envió a Natán a ver a David y, llegado a su presencia, le dijo: Había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. El pobre, en cambio, no tenía más que una cordera pequeña que había comprado. La alimentaba y la criaba con él y con sus hijos. Ella comía de su pan, bebía de su copa y reposaba en su regazo. Era para él como una hija. Llegó un peregrino a casa del rico y no quiso coger una de sus ovejas o de sus vacas para preparar el banquete para el hombre que había llegado a su casa, sino que cogió la cordera del pobre y la aderezó para el hombre que había llegado a su casa. La cólera de David se encendió contra aquel hombre y replicó a Natán: Vive el Señor que el hombre que ha hecho tal cosa es reo de muerte. Resarcirá 4 veces la cordera por haber obrado así y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: Tú eres ese hombre. Pues bien, la espada no se apartará de tu casa jamás. Por haberme despreciado y haber tomado como esposa a la mujer de Urías, el hitita. Así dice el Señor: Yo voy a traer la desgracia sobre ti, desde tu propia casa. Cogeré a tus mujeres ante tus ojos y las entregaré a otro, que se acostará con ellas a la luz misma del sol. Tú has obrado a escondidas. Yo, en cambio, haré esto a la vista de todo Israel y a la luz del sol. David respondió a Natán: He pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: También el Señor ha perdonado tu pecado. No morirás. Ahora bien, por haber despreciado al Señor con esa acción, el hijo que te va a nacer morirá sin remedio. Natán se fue a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y cayó enfermo. David oró con insistencia a Dios por el niño. Ayunaba y pasaba las noches acostado en tierra. Los ancianos de su casa se acercaron a él e intentaban obligarlo a que se levantara del suelo. Pero no accedió ni quiso tomar con ellos alimento alguno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios, Salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquel día, al atardecer, dice Jesús a sus discípulos: Vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad. Las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron, diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo:
¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, en este día, nosotros como iglesia, celebramos a San Juan Bosco, sacerdote, fundador de los salesianos, padre y maestro de los jóvenes. San Juan Bosco o Don Bosco, como muchos suelen llamarle, nació en el año 1815, en una familia campesina humilde del norte de Italia. Quedó huérfano de padre siendo niño, experiencia que marcó profundamente su sensibilidad hacia los jóvenes pobres y abandonados. Desde pequeño sintió llamado a ser sacerdote y tuvo sueños, que él mismo reconoció como una guía providencial para su misión futura. Fue ordenado sacerdote y muy pronto se dedicó por completo a los jóvenes, especialmente a aquellos que vivían en la pobreza, sin familia o en riesgo moral. En ellos veía no un problema, sino una promesa. Con paciencia, cercanía y alegría, desarrolló un método educativo original, conocido como el sistema preventivo, basado en la razón, la religión y el amor. Su estilo no se apoyaba en el castigo, sino en la confianza, el acompañamiento y el ejemplo. Fundó la Sociedad de San Francisco de Sales, conocida como los Salesianos, y más tarde, junto con Santa María Dominga Mazzarello, las Hijas de María Auxiliadora. Estas congregaciones se dedicaron a la educación integral de los jóvenes, formando no solo la inteligencia, sino también el corazón y la fe. San Juan Bosco fue un incansable apóstol, educador y escritor. Supo utilizar los medios de comunicación de su tiempo para evangelizar y educar, por lo que es considerado patrono de los editores. Murió en el año 1888. Fue canonizado en 1934, durante la clausura del Año de la Redención. La Iglesia lo recuerda cada 31 de enero como patrono de los educadores, de los jóvenes, de los estudiantes, y de quienes trabajan en la formación de la niñez y la juventud. También celebramos Santa Marcela, romana, discípula de San Jerónimo. Santa Marcela nació en Roma en el siglo IV, en el seno de una familia noble. Desde joven recibió una excelente formación cultural y espiritual. Tras enviudar a los pocos meses de matrimonio, decidió no volver a casarse y consagrar su vida completamente a Dios, viviendo en el corazón mismo de la ciudad. Influencia decisiva en su vida fue su encuentro con San Jerónimo, de quien se convirtió en discípula y colaboradora. Bajo su guía, Santa Marcela profundizó en el estudio de la Sagrada Escritura, el ayuno, la oración y la vida ascética. Transformó su casa en el Monte Aventino en un verdadero centro espiritual, donde se reunían mujeres de distintas condiciones para aprender, orar y crecer en la fe. Santa Marcela fue ejemplo de humildad, sabiduría y fortaleza. Durante el saqueo de Roma por los visigodos, sufrió humillaciones y malos tratos por proteger a las vírgenes consagradas que vivían con ella. Murió poco después, debilitada por el sufrimiento, pero fiel a Cristo hasta el final. Su vida es testimonio de cómo la santidad puede florecer en medio del mundo, uniendo estudio, oración y caridad. Santa Marcela sigue siendo modelo de mujer creyente, firme en la fe y apasionada por la palabra de Dios. Hablemos ahora de la primera lectura. Es importante que fijemos nuestra mirada en la figura del profeta Natán, quien es enviado por el Señor para confrontar al rey David, recordándonos que Dios nunca nos deja abandonados en nuestro pecado. Siempre busca la manera de enviarnos una palabra, una persona o un acontecimiento que actúe como un espejo para nuestra conciencia. Natán no llega con gritos ni con insultos. Utiliza una parábola sencilla sobre un hombre rico que, teniendo muchísimas ovejas, decide robarle la única y amada corderilla a un hombre pobre para agasajar a un visitante.
una historia que despierta la indignación de David y lo lleva a dictar su propia sentencia. En nuestra realidad cotidiana, a menudo somos como David. Somos rápidos para juzgar las faltas ajenas, para escandalizarnos por las injusticias que vemos en las noticias o en la vida de nuestros vecinos, pero somos terriblemente ciegos para reconocer que nosotros estamos cometiendo pecados similares o incluso peores. El pecado tiene esa capacidad de adormecer la autocrítica. Nos vuelve expertos en señalar la paja en el ojo del hermano, mientras cargamos con una viga que nos impide ver la luz de la verdad en nuestro propio corazón. David se enfurece contra el hombre rico de la parábola. Jura por Dios que ese hombre merece la muerte, demostrando que todavía conserva un sentido de la justicia. Pero ese sentido está desconectado de su propia realidad, lo cual es un peligro constante para todos nosotros que nos decimos cristianos. Debemos preguntarnos cuántas veces hemos condenado en otros la mentira, el egoísmo o la falta de caridad, sin darnos cuenta de que el Señor, a través de esas mismas situaciones, nos está diciendo al oído lo mismo que Natán le dijo al rey: «Ese hombre eres tú». La confrontación de Natán es un acto de amor extremo por parte de Dios, porque el Señor no quiere la muerte del pecador, quiere que se convierta y viva. Y para eso es necesario que la venda de la soberbia caiga de nuestros ojos. Cuando el profeta le dice a David con toda claridad que él es el hombre de la parábola, el castillo de naipes de las mentiras y de las justificaciones del rey, se derrumba en un instante, dejándolo desnudo frente a su propia maldad. Esta parte de la lectura nos enseña que la verdadera conversión comienza con la aceptación valiente de nuestra culpa, sin poner excusas, sin culpar a las circunstancias y sin intentar escondernos detrás de nuestros títulos o de nuestras buenas obras del pasado. David era el ungido, el elegido, el que había recibido todo de manos de Dios, y precisamente por eso su traición era más dolorosa, recordándonos que a quien mucho se le da, mucho se le exigirá en el día del juicio. Debemos reflexionar sobre la importancia de tener en nuestra vida a personas que nos digan la verdad, que no nos lisonjeen en nuestros errores, sino que tengan el valor de confrontarnos cuando nos estamos apartando del camino del Evangelio, en un mundo que nos invita a vivir según nuestros propios deseos, donde se nos dice que cada uno tiene su propia verdad. La figura de profeta es más necesaria que nunca para recordarnos que los mandamientos de Dios no son sugerencias opcionales, son el fundamento de nuestra dignidad humana. El pecado de David fue un abuso de poder, una falta de gratitud y un desprecio por la vida ajena. Pero el mayor peligro no fue cometer la falta, fue permanecer meses viviendo en la mentira como si nada hubiera pasado. No debemos permitir que nuestro corazón se endurezca de tal manera que necesitemos un profeta que nos grite la verdad. Busquemos cada día en el examen de conciencia esa luz, que nos permite reconocer nuestras sombras, antes de que éstas se conviertan en una prisión de oscuridad. La palabra de Dios nos invita a la transparencia, a reconocer que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, y que es mucho mejor caer en las manos de la misericordia divina, a través de la confesión, que seguir fingiendo una santidad que no tenemos. David, al ser confrontado, no manda matar al profeta para silenciarlo, como harían muchos tiranos, permite que la verdad lo atraviese, lo cual es el primer paso para recuperar la paz que el pecado le había robado. Debemos ser humildes y no sentirnos superiores a nadie y recordar que todos somos necesitados de la gracia, pues solo aquel que reconoce su enfermedad puede buscar al médico que sana todas las heridas. La justicia de Dios es inseparable de su amor, y cuando nos señala el pecado, lo hace para que podamos soltar la carga que nos impide caminar hacia la vida eterna que Él nos tiene preparada. En el Evangelio de hoy, Jesús embarca con sus discípulos y Mateo en sus escritos. Busca persuadir a los judíos de que acepten a Jesús como el Mesías esperado.
instándolos a embarcarse en la barca de Cristo y abandonar sus antiguas leyes. De manera similar nosotros también debemos seguir a Jesús a donde quiera que vaya. Subirse a la barca del Maestro significa adoptar el camino del Evangelio, que nos llama a cumplir todo lo que nos pide aquellos que sigan sus palabras y obedezcan sus mandamientos. Realmente lo amarán, y serán obedientes y recibirán abundantes bendiciones, pues Dios multiplica las riquezas espirituales y materiales de quienes responden con bien. Así quien elija el Evangelio y abandona la comodidad para emprender el camino estrecho hacia el cielo verá también su vida transformada. Ser seguidores de Cristo no se limita al momento del bautismo, implica vivir el Evangelio a diario y dar testimonio del Señor en todos los aspectos de nuestra vida, en la sociedad, en el trabajo, en la familia y especialmente en los lugares y con las personas que nos resultan más difíciles. Por eso pidamos la luz y la fortaleza del Espíritu Santo para levantarnos de nuestras caídas y regresar a la barca de Cristo resucitado. Jesús, sin necesidad de dar explicaciones ni discursos previos, decide con firmeza subir a la barca, como quien conoce perfectamente el propósito de cada uno de sus actos, y sabe que cada paso tiene un sentido en el plan de Dios. Este acto revela la soberanía de Jesús como Maestro y Señor, porque actúa con una libertad absoluta, siguiendo la voluntad del Padre, y lo hace de manera silenciosa, sin ruidos ni exhibicionismos, como lo hacen aquellos que verdaderamente tienen autoridad. La barca a la que suben no es un elemento casual en el relato, sino que simboliza muchas realidades al mismo tiempo. Por un lado, representa la vida misma con todas sus incertidumbres, sus giros inesperados y sus riesgos constantes, y por otro lado, representa la Iglesia, esa comunidad frágil y a la vez poderosa que, a lo largo de los siglos, ha seguido navegando gracias a la presencia del Señor que nunca la ha abandonado. Jesús no se queda en la orilla observando la barca desde un lugar seguro, ni permanece al margen de lo que puede suceder en alta mar, sino que entra en ella, como quien se compromete personalmente con la historia, como quien decide acompañar a su pueblo. En medio de los movimientos imprevisibles del mar de la vida, el hecho de que los discípulos lo sigan sin cuestionar, sin pedir explicaciones y sin pedir garantías, es una muestra de la confianza que han depositado en él. Una confianza que aún no está completamente madura, pero que ya se expresa en gestos concretos de obediencia. El seguimiento de los discípulos no está marcado por la certeza de un camino cómodo, ni por la previsión de un destino placentero, sino por el simple hecho de que Jesús está allí, y donde está Él, es donde ellos desean estar, aunque no comprendan del todo lo que eso implica. El Evangelio no registra ninguna palabra de los discípulos en este momento, lo que resalta aún más la fuerza de su decisión, porque seguir en silencio es muchas veces más significativo que hacerlo con palabras, ya que expresa una fe que se manifiesta en la acción más que en el discurso. Este seguimiento silencioso es un modelo para todo creyente, porque la vida cristiana no consiste en saberlo todo antes de actuar, sino en fiarse plenamente de la presencia de Cristo, aun cuando el camino no esté del todo claro ni el horizonte despejado. Cada paso que dan los discípulos al subir a la barca con Jesús es un acto de abandono en manos de aquel que tiene poder no solo sobre los elementos de la naturaleza, sino también sobre los corazones que se abren a su amor. Subir a la barca es, en este contexto, una decisión espiritual, no simplemente un desplazamiento físico, porque implica dejar atrás la seguridad de la tierra firme, del control humano, de lo previsible, y entrar en la dinámica del reino de Dios, que se construye en el movimiento, en la disponibilidad y en la entrega constante. La escena muestra que Jesús no fuerza a nadie, no obliga a subir a la barca, no empuja, no manipula, sino que simplemente actúa con libertad, esperando una respuesta igualmente libre de parte de sus seguidores. Este estilo de Jesús
que invita sin imponer, que llama sin presionar, que propone sin exigir, nos habla de la delicadeza del amor divino. Un amor que respeta profundamente la libertad del ser humano, incluso cuando esa libertad puede elegir quedarse en la orilla. La fidelidad de los discípulos, aunque aún imperfecta, es digna de ser imitada, porque ellos han aprendido que no hay mejor lugar que estar al lado del Maestro, incluso si el lugar donde va es incierto o desafiante. Muchas veces nos encontramos ante la decisión de quedarnos en la orilla o subir a la barca con Jesús, sabiendo que eso puede implicar tormentas, pero también una presencia que calma. El Señor no promete a sus discípulos una travesía sin sobresaltos, pero sí les asegura su compañía. Y esa promesa basta para que la barca se convierta en el lugar más seguro del mundo, no por la estabilidad del mar, sino por la presencia de Cristo. La vida cristiana, como esta escena sugiere, no es una vida sin riesgos, sin incertidumbres o sin dificultades, sino una vida habitada por la certeza de que, aunque el mar se agite, el Señor no deja sola a su iglesia ni a cada uno de sus hijos. El seguimiento de Jesús comienza muchas veces de manera sencilla, con un gesto, una respuesta, una disposición de corazón que dice sí, aunque no entienda todo, aunque no tenga claro el destino, aunque no sepa cuánto durará el viaje. En este sentido, de Mateo 8,23, es una escuela de espiritualidad, una lección silenciosa sobre lo que implica seguir a Cristo. Es entrar en su barca, es dejarse conducir por Él, es aprender a vivir no desde la seguridad, sino desde la confianza en la fidelidad divina. Los discípulos, al seguirlo, están iniciando un camino que los transformará, que los llevará a enfrentarse a sus propios miedos, a sus dudas, a sus límites, pero también a descubrir el poder, la misericordia y el amor sin límites del Hijo de Dios. Este momento inicial en la barca marca el inicio de una nueva etapa en la relación entre Jesús y sus discípulos. Una etapa en la que dejarán de ser meros oyentes para convertirse en compañeros de camino, en testigos privilegiados de la acción divina en medio del mundo. La barca, que parece un lugar frágil frente a la inmensidad del mar, se convierte en el lugar privilegiado del encuentro, de la formación, de la revelación del poder divino, porque allí se manifestará más adelante la autoridad de Jesús sobre la creación. Por tanto, nos invita a mirar nuestra propia vida con otros ojos, a descubrir en cada paso de fe, por más pequeño que parezca, una oportunidad para dejarnos guiar por el Señor, para seguirlo con confianza, para permitirle que entre en nuestra barca y transforme nuestra existencia desde dentro. Cuando el creyente decide seguir a Jesús de verdad, lo hace no por lo que el camino le ofrece, sino por la certeza de que quien lo acompaña es fiel, poderoso y lleno de amor, capaz de conducirlo hasta el puerto seguro de la vida eterna. Jesús nos muestra que toda verdadera transformación comienza con una decisión libre, humilde y confiada de seguir al Señor allí donde Él va. Quien sube con Cristo a la barca entra en una nueva dimensión de la fe, una fe que no se limita a teorías, sino que se vive, se experimenta, se fortalece en medio del movimiento, de las olas, del viento y de la vida real. Y así como los discípulos se dejaron conducir por la iniciativa de su Maestro, también nosotros, hoy, somos invitados a subir a la barca del Evangelio, a permitir que Cristo tome el timón de nuestra vida y nos lleve, con su poder y su ternura, hacia una vida plena, fecunda y en paz. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte, que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Al subir a la barca de su Maestro comprendieron que el camino no era tan fácil. Como parecía a nosotros, también debemos madurar en nuestra fe para no abandonar la barca, ni dejar al Señor en medio de las dificultades. Una fe viva y sólida se fortalece, y se manifiesta firme en las pruebas. Los discípulos enfrentaron momentos de prueba incluso,
estando junto a su Maestro, y nosotros debemos estar preparados. Para enfrentar dificultades similares, no dejemos que el miedo nos detenga. En cambio, aprendamos a luchar y a superar los obstáculos que se nos presenten. Dios permite tentaciones y desafíos, pero también nos brinda la fortaleza para enfrentarlos y salir victoriosos en nuestras batallas espirituales. Que la fuerza del Señor nos llene y nos guíe en nuestro camino. Este versículo representa un punto crucial dentro del relato evangélico, ya que introduce de manera repentina un cambio dramático en el ambiente en el que se encontraban Jesús y sus discípulos. Un giro inesperado que transforma el aparente sosiego en una situación de gran peligro y desconcierto. La expresión de pronto resalta la imprevisibilidad de la vida, la forma en que, sin previo aviso, pueden irrumpir en nuestro horizonte situaciones que alteran nuestra tranquilidad, realidades que escapan completamente de nuestro control, provocando miedo, angustia y confusión en el corazón humano. Así como la tempestad irrumpe sin anuncio sobre el mar de Galilea, también las tempestades de la existencia aparecen sin previo aviso. Enfermedades que trastornan la salud, pérdidas inesperadas que desestabilizan el alma, conflictos que destruyen relaciones, crisis que agrietan la fe, y sufrimientos interiores que hacen tambalear hasta las certezas más firmes. El mar, que en la simbología bíblica representa el caos, lo incontrolable, el abismo y lo desconocido, se convierte ahora en escenario de una fuerza que se desata con violencia, desafiando la estabilidad de la barca, desafiando la experiencia de los pescadores, desafiando incluso la fe de aquellos que caminan junto a Jesús. Las olas no solo rodeaban la barca, sino que, según el texto, la cubrían, lo cual expresa la gravedad de la situación. No se trataba simplemente de una amenaza exterior, sino de un peligro que estaba penetrando el espacio donde estaban los discípulos, un peligro que ya no podían ignorar ni minimizar. El hecho de que la barca estuviera siendo cubierta por las olas indica que el agua estaba entrando dentro, que el caos estaba infiltrándose en la seguridad del interior, que lo externo comenzaba a tener consecuencias internas, lo cual es una imagen muy precisa de lo que ocurre cuando las dificultades del mundo exterior comienzan a afectar la paz del corazón. En medio de esa escena de agitación, de temor creciente, de aparente desamparo, aparece un detalle: Jesús dormía. En un momento así, quienes podrían esperar que, ante el peligro inminente, el Maestro estuviera despierto, atento, actuando con prontitud, interviniendo para protegerlos. Pero no es así, porque el Evangelio quiere mostrar una realidad más profunda. Quiere llevarnos a un nivel de fe que no depende de la acción inmediata de Dios, sino de la confianza absoluta en su presencia silenciosa. El sueño de Jesús, en este contexto, no puede ser interpretado como indiferencia, ni como desconocimiento de la situación, sino como una manifestación de una paz interior total, de una confianza plena en la voluntad del Padre, de una serenidad que no se ve afectada por las circunstancias adversas. Jesús duerme porque no teme, duerme porque su seguridad no está en la ausencia de tempestades, sino en la certeza de la comunión con el Padre, en la profundidad de su fe, en la plenitud de su entrega a la misión. Ese sueño es una lección viva para todo discípulo que camina junto al Señor, porque nos invita a comprender que la presencia de Dios no siempre se manifiesta en acciones espectaculares, en intervenciones evidentes, o en respuestas inmediatas a nuestras súplicas, sino que muchas veces se presenta bajo el velo del silencio, bajo la forma del descanso, bajo el signo de la espera. El hecho de que Jesús esté durmiendo en medio de la tormenta, mientras los discípulos son asaltados por el miedo, nos muestra la distancia que existe entre la forma de enfrentar las crisis y la manera divina de vivirlas desde la confianza, desde la serenidad, desde el abandono total en la voluntad del Padre.
Este contraste entre el sueño de Jesús y la desesperación de los discípulos subraya la diferencia entre una fe madura, sólida y reposada, y una fe aún débil, frágil y temerosa, que necesita signos externos para sostenerse, y que se tambalea fácilmente ante los embates de la vida. Refleja con precisión la experiencia de todo creyente que, en algún momento de su camino espiritual, siente que la oscuridad se cierra sobre él, que los problemas lo desbordan, que la barca de su vida está a punto de hundirse, y que, paradójicamente, Dios guarda silencio. Esa vivencia, y tan frecuente, puede convertirse en una trampa para la fe. Puede llevar a pensar que Dios se ha ausentado, que no le importamos, que ha dejado de acompañarnos, cuando en realidad su silencio es también una forma de presencia, una enseñanza del amor que nos llama a crecer en confianza. Jesús no ha descendido de la barca, no ha desaparecido, no se ha retirado a un lugar seguro, sino que está allí, en el mismo lugar de siempre, compartiendo la travesía, participando del peligro, aunque desde una postura de calma que desconcierta y enseña. Su presencia dormida es una invitación a la contemplación y a la imitación, una llamada a aprender a descansar en medio de las pruebas, no porque las pruebas no duelan, sino porque sabemos que no estamos solos, que alguien más grande que la tempestad está con nosotros. El sueño de Jesús revela también una profunda humanidad, porque el Hijo de Dios hecho hombre ha compartido plenamente en nuestra condición, incluyendo el cansancio físico, el desgaste del cuerpo, la necesidad de reposo, lo cual nos acerca aún más a Él, porque nos muestra que no nos salva desde fuera, sino desde dentro de nuestra experiencia. Sin embargo, este sueño no debe ser interpretado como pasividad o como descuido, sino como una muestra de dominio sobre la situación, de una paz que no es ingenua, sino fuerte, arraigada en la certeza de que el mal no tiene la última palabra, y de que el poder de Dios se manifiesta, muchas veces, en el silencio que precede a la acción salvadora. Este versículo nos confronta con nuestra reacción natural ante la dificultad, una reacción que muchas veces está marcada por la impaciencia, por la necesidad de controlar, por la exigencia de una respuesta inmediata, sin comprender que el Señor actúa con tiempos distintos, con una lógica distinta, con una pedagogía que apunta siempre a fortalecer nuestra fe. En el centro de la tempestad, mientras todo parece derrumbarse, mientras las olas golpean sin piedad, mientras la barca cruje y amenaza con hundirse, Jesús permanece dormido, y esa imagen, lejos de ser causa de escándalo, es para el creyente una fuente de consuelo profundo, porque nos recuerda que su presencia no depende de lo que nosotros percibimos, sino de la fidelidad de su amor, que es constante, firme e inquebrantable. Así, este pasaje se convierte en una enseñanza, para quien experimenta el silencio de Dios como abandono, para quien se siente cubierto por las olas de la vida, porque nos asegura que, aunque no lo veamos actuar, aunque no lo escuchemos hablar, aunque lo sintamos dormido, Jesús está presente, está allí, y su sola presencia transforma el desenlace de la historia. En este versículo, San Mateo nos ofrece no solo una narración de un hecho, sino una clave de lectura espiritual para enfrentar nuestras propias tormentas, para aprender a vivirlas desde la fe, para descubrir que la verdadera paz no viene de la ausencia de conflictos, sino de la certeza de que Dios está con nosotros, incluso cuando parece dormir. Entonces fueron a despertarlo, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. En este momento, los discípulos, quienes ya habían experimentado la fuerza y la imprevisibilidad del mar, se ven confrontados con una tormenta que supera toda su experiencia y provoca un miedo genuino. Este miedo no es un simple temor, sino una crisis que pone en jaque su seguridad, su confianza y su esperanza.
Estar con Jesús no elimina automáticamente las dificultades ni asegura una vida sin pruebas, pero se ofrece un punto de referencia, un centro en torno al cual todo puede girar y encontrar sentido. La barca que los lleva representa nuestra vida, frágil y vulnerable frente a las fuerzas que a veces parecen querer destruirnos. Cuando las olas comienzan a cubrir la barca, los discípulos sienten que sus fuerzas no son suficientes para sostenerse, que la situación es crítica y que la muerte parece inminente. En ese momento de crisis, la reacción es buscar ayuda, y los discípulos van a Jesús, el único que puede salvarlos. El acto de despertarlo es significativo porque Jesús estaba allí, presente, pero aparentemente inactivo, dormido en medio de la tormenta. Este detalle nos recuerda que, en muchas ocasiones, Dios puede parecer silencioso o ausente, pero su presencia nunca falta, incluso cuando no la percibimos con claridad. Los discípulos alzan su voz con urgencia, uniendo el reconocimiento de su peligro con la fe en la capacidad salvadora de Jesús. El clamor, Señor, sálvanos, que perecemos, es una confesión de fe, un acto de entrega y confianza absoluta en su poder y misericordia. En nuestra vida espiritual, este versículo nos invita a reconocer nuestras propias tormentas y a dirigirnos con confianza y urgencia a Jesús, confiando en que Él escucha y responde a nuestros clamores. Aun en los momentos en que sentimos que Dios duerme, su presencia sostiene, y su poder puede transformarlo todo si acudimos a Él con fe sincera. La súplica de los discípulos es un modelo para toda oración auténtica. Es la mezcla de miedo humano y confianza divina, que nos impulsa a buscar la ayuda de Dios sin demora ni reservas. Por último, este pasaje nos enseña que la verdadera salvación no depende de nuestras fuerzas, sino de la intervención amorosa y poderosa de Jesús, que siempre está dispuesto a socorrernos en medio de nuestras tempestades. En este instante decisivo del Evangelio, la escena revela una profunda realidad, que se manifiesta en el temor, en la necesidad urgente de auxilio y en la confianza puesta en la persona de Jesús. Los discípulos, hombres curtidos por la experiencia del mar y sus peligros, se ven sorprendidos y superados por una tormenta que amenaza con destruir la barca, que los sostiene con acabar con sus vidas. Este temor no es un simple sentimiento pasajero ni una reacción superficial, sino un pánico que nace de la percepción real de peligro que enfrentan, una conciencia aguda de su vulnerabilidad y fragilidad en medio del poder incontenible de la naturaleza. Sin embargo, el detalle fundamental es que, a pesar del miedo que sienten, los discípulos acuden a Jesús, lo buscan, lo despiertan y le expresan su necesidad con claridad y urgencia. Este acto expresa un reconocimiento profundo de que solo Él tiene poder para salvarlos, para intervenir en medio de la tormenta, para devolver la calma y la esperanza donde todo parece perdido. La súplica, Señor, sálvanos, que perecemos, es un grito que nace de la fe y la desesperación, una manifestación de la confianza última que los discípulos depositan en el Maestro. Este clamor es también una expresión universal de la condición humana, cuando se enfrenta a situaciones límites, cuando las fuerzas se agotan y la esperanza parece desvanecerse. Es el llamado de todos los que reconocen que no pueden salvarse por sí mismos, y que necesitan la ayuda de un poder superior, de un Dios que actúe con misericordia y justicia. El gesto de ir a despertar a Jesús muestra que, aunque parecía estar dormido, su presencia era constante, y que la intervención divina depende de la invitación y la fe activa de quienes lo buscan. Esta es una invitación para cada uno de nosotros a acudir a Jesús en nuestras propias tormentas, a levantar nuestra voz con sinceridad y confianza, y a dejar en sus manos nuestra vida y nuestras angustias. El texto nos recuerda que el Señor no abandona a sus discípulos, incluso cuando parece estar en silencio o reposo.
y que su poder está siempre disponible para transformar las situaciones más difíciles. Este versículo, por tanto, es una llamada a la esperanza activa, a la oración persistente y a la confianza sin límites en la fidelidad de Dios, que nunca falla ni deja a sus hijos solos. La súplica de los discípulos es también un modelo de humildad y entrega, porque reconoce la incapacidad y la necesidad absoluta de la gracia divina para superar las pruebas. En nuestra vida diaria, esta invitación se traduce en la necesidad de no enfrentarnos solos a las dificultades, sino de buscar siempre la presencia y el auxilio de Jesús, confiando en que Él es el Salvador que nunca nos abandona, enseñándonos a no temer pedir ayuda, a expresar nuestras necesidades con claridad, y a tener la certeza de que Dios escucha y responde nuestras súplicas. La oración de los discípulos, llena de urgencia y fe, nos impulsa a fortalecer nuestra relación con Jesús, a mantenernos cerca de Él incluso cuando la vida se vuelve tormentosa y el camino incierto. La fe no es la ausencia de miedo, sino la valentía de buscar al Señor a pesar de las dificultades, y la confianza de que Él es el único capaz de salvarnos y sostenernos en todo momento. Este versículo nos desafía a vivir nuestra fe con autenticidad, a no esconder nuestras fragilidades, y a acudir siempre a Jesús como fuente de salvación y paz. Además, nos enseña que la verdadera salvación no está en nuestras fuerzas, en nuestras soluciones humanas, sino en la intervención poderosa y amorosa de Dios, que actúa cuando le invitamos a entrar en nuestra vida y a tomar el control de nuestra barca. Por último, este pasaje es un recordatorio eterno de que el seguimiento de Jesús implica también momentos de prueba y miedo, pero que en esos momentos Él está presente y dispuesto a salvarnos si lo buscamos con corazón sincero y humilde. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestra vida está al borde de colapso o que una situación parece imposible de superar, y en esos momentos es fácil pensar como los apóstoles en la tormenta que Jesús está ausente, que no le importa nuestra vida o que nos ha abandonado? En el caso de los discípulos, Jesús estaba dormido por haber estado agotado por su arduo trabajo, pero hoy no podemos pensar que el Señor está cansado de nosotros ni que no nos escucha. Más bien Jesús desea que observemos su comportamiento en la barca para comprender que ni el viento más fuerte ni las olas más furiosas pueden desatar en nosotros un desespero total. La paz debe ser una constante en la vida del cristiano, reflejo de nuestra confianza en el Señor. Sin embargo, en nuestra debilidad y pecaminosidad, nuestra fe a veces puede no estar tan firmemente cimentada. En esos momentos de turbulencia, cuando el Señor nos pregunta por qué tememos y en realidad confiamos en Él en medio de las dificultades, es esencial recordar los momentos gloriosos en los que el Señor nos ha sustentado, para que no permitamos que la paz y la esperanza no sean arrebatadas. Cristo desea que superemos nuestros miedos y mantengamos nuestra fe firme a través de la vivencia de su palabra, la cual nos recuerda la magnitud de su poder. Él realizó milagros y sanaciones, y esos actos divinos son la base sobre la cual podemos apoyarnos para permanecer tranquilos y confiados en nuestra fe en el Señor. Actúa como un escudo que nos protege, especialmente en momentos en los que creemos que no hay salida. Acudamos a Él y llamémoslo cada mañana pidiéndole que guíe nuestros días y nos fortalezca en todas las circunstancias. Jesús se dirige a sus discípulos con una palabra que al mismo tiempo corrige y anima, pues reconoce en ellos el miedo que les impide confiar plenamente, y los llama a una fe más madura y fuerte. El miedo, como emoción natural del ser, no es en sí mismo condenable, pero se vuelve peligroso cuando domina el corazón y nubla la confianza en la providencia divina. Cuando Jesús les pregunta ¿por qué tienen miedo?, está invitándolos a reflexionar sobre el origen de su temor y a entender que la fe verdadera implica superar esas inseguridades para apoyarse en Él
que es el Señor del mundo visible e invisible. La expresión hombres de poca fe revela la necesidad de crecer en la confianza, que debe acompañar a todo seguidor de Cristo. Una fe que no se quiebra ante las tormentas ni ante los peligros más grandes. Jesús, en ese momento, no solo corrige a sus discípulos, sino que también les muestra con su ejemplo y con sus acciones lo que significa tener una fe viva y activa. Al levantarse y reprender a los vientos y al mar, Jesús revela su autoridad divina, dejando claro que Él no es un simple maestro profeta, sino el Hijo de Dios con poder absoluto sobre la creación. Esta autoridad sobre la naturaleza confirma la identidad mesiánica de Jesús y establece que en Él está la fuente de toda salvación y paz verdaderas. El levantarse de Jesús es un signo de acción y compromiso, una manifestación de que se involucra personalmente en la vida de sus seguidores y en sus dificultades, dispuesto a intervenir con poder. La palabra increpar implica una autoridad que no se limita a hablar, sino que ejerce un dominio efectivo y decisivo sobre las fuerzas naturales, haciendo callar el caos y restaurando la armonía. Cuando los vientos y el mar obedecen a la palabra de Jesús, queda patente que nada escapa a su poder y que Él es el soberano de todas las cosas, capaz de traer orden y calma donde antes había tormenta y confusión. La gran calma que sigue a su mandato es mucho más que la tranquilidad superficial que conocemos. Es la paz profunda que brota de la confianza plena en Dios, la serenidad que solo Él puede dar. Esta calma simboliza la victoria de Dios sobre el mal, la luz que disipa las sombras y el amor que transforma el miedo en esperanza. Los discípulos, y por extensión todos los creyentes, son invitados a vivir esta experiencia de fe que supera el temor, y que pone la confianza en el poder y la misericordia de Jesús. El episodio de la tempestad calmada es un reflejo de las tormentas que enfrentamos en nuestra vida diaria, ya sean problemas personales, familiares, sociales o espirituales. Jesús nos muestra que ninguna de estas tormentas está fuera de su alcance, y que su presencia y acción pueden traer una paz verdadera e invencible. La invitación que se nos hace es a no dejarnos dominar por el miedo ni por la desesperanza, sino a poner nuestra mirada y confianza en Cristo, que es el único capaz de traer la verdadera paz. La fe que Jesús exige es una fe activa y comprometida, que no se queda paralizada ante las dificultades, sino que se aferra con valentía a la promesa de su presencia y su poder. Esta fe no elimina el sufrimiento ni las pruebas, pero transforma nuestra manera de enfrentarlas, dándonos la fortaleza necesaria para avanzar y no perder la esperanza. La autoridad con la que Jesús calma la tormenta es una muestra clara de que Él tiene poder de intervenir en nuestras vidas, de cambiar nuestra historia y de ofrecernos una vida nueva llena de paz y alegría. Esta autoridad divina también es un llamado para que confiemos plenamente en Él, para que le entreguemos el control de nuestra barca, que es nuestra vida, y le permitamos que actúe en nosotros y por nosotros. La gran calma que llega después de la tempestad es un símbolo de la paz que Cristo quiere sembrar en el corazón de cada persona, una paz que supera todo entendimiento y que permanece aún cuando las circunstancias externas no cambian. Este relato nos recuerda que la verdadera paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos, que transforma el miedo en confianza y la incertidumbre en esperanza. Al dirigirnos a Jesús con una fe sincera y activa, podemos experimentar esa gran calma que apacigua nuestro corazón y nos permite vivir con serenidad, aun cuando las tormentas sigan presentes. El llamado a crecer en la fe es una invitación constante a confiar más en la providencia de Dios, a cultivar una relación personal con Jesús que se fortalezca en la oración, la escucha de su palabra y la vida sacramental. Jesús nos muestra con este gesto que Él no está lejos de nuestras dificultades, sino que está presente y activo, dispuesto a calmarlas y a darnos la fuerza para superarlas. Por eso, la invitación del Evangelio
es a que no permitamos que el miedo nos paralice ni nos aleje de Dios, sino que sigamos confiando en su poder, su amor y su fidelidad. La fe es la llave que abre las puertas a la intervención divina. Es el camino que nos lleva a experimentar la presencia viva y salvadora de Jesús en nuestra vida cotidiana. El poder que Jesús manifiesta sobre la naturaleza es un signo visible de su poder sobre toda realidad espiritual y social. Esto nos da confianza para acudir a Él con nuestras angustias, temores y necesidades, sabiendo que Él puede traer la calma y la solución que necesitamos. La gran calma que llega al final del relato es un anticipo de la paz definitiva que solo Dios puede otorgar, una paz que nos sostiene en la vida y que nos abre la esperanza de la vida eterna. Esta escena es un testimonio de que la fe en Jesús es capaz de transformar nuestra existencia, y que Él es la respuesta para todas las tempestades que enfrentamos. Por eso, el mensaje central de este versículo es una invitación a vivir sin miedo, con la seguridad de que Jesús está con nosotros y que su poder es mayor que cualquier tormenta. El llamado a ser hombres de fe es también un desafío a crecer en nuestra confianza en Dios, a no dejarnos vencer por las dificultades y a vivir con esperanza y valentía. Así, esta palabra de Jesús resuena en nuestros corazones, como un recordatorio de que Él es nuestro Salvador, el que puede calmar las tormentas y darnos la paz que el mundo no puede ofrecer. La autoridad con que Jesús es una muestra de su cercanía y de su cuidado amoroso por cada persona que lo sigue. Este acto nos recuerda que la presencia de Cristo no es pasiva ni distante, sino activa y transformadora, capaz de cambiar radicalmente las situaciones que parecen imposibles de controlar. El hecho de que Él se levantara implica que no se conforma con la inacción, sino que toma la iniciativa para traer la salvación y la paz donde hay peligro y miedo. Cuando reprenda los vientos y al mar, Jesús también nos enseña que el orden y la armonía son posibles en medio del caos si confiamos en su palabra y nos dejamos guiar por Él. La visión de una vida cristiana sin problemas, pues muestra que las dificultades pueden persistir, pero con Jesús en la barca, las tempestades pueden ser calmadas y superadas. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. Alberto Valencia pide oración por la salud de su hijo Jorge Luis Valencia y por su mamá María. Hermano Alberto, ponemos ante el Señor a tu hijo Jorge Luis y a su mamá María. Que Dios los cubra con su mano sanadora. Les conceda fortaleza en el cuerpo y paz en el corazón, y no les falte nunca su presencia amorosa. Amén. Esperanza Pérez pide oración por su hijo Gustavo, para que se aleje del vicio de beber. Hermana Esperanza, confiamos a Gustavo al Señor con fe. Que Dios toque su corazón, lo libere del vicio del alcohol y le conceda la fuerza necesaria para caminar por un camino nuevo de vida y esperanza. Amén. Alejandra Ramírez pide oración para sanar su corazón por la pérdida de un hijo. Hermana Alejandra, ponemos tu dolor en el corazón de Cristo. Que el Señor abrace tu alma herida, te consuele en este duelo tan profundo y te regale paz, esperanza y fortaleza cada día. Amén. Jacqueline Elizondo pide oración por la salud de sus hijos, de ella misma y de toda su familia. Hermana Jacqueline, presentamos a tus hijos, a tu familia y a ti ante Dios. Que el Señor los cubra con salud, protección y bendición, y los sostenga siempre con su amor fiel. Amén. Janie Rosales pide oración por María y Raúl Rosales para que todo salga bien en el trasplante de riñón. Hermana Janie, confiamos a María y a Raúl al Señor. Que Dios guíe a los médicos, fortalezca sus cuerpos y conceda un trasplante exitoso lleno de esperanza y vida nueva. Amén. Dalis de Arenas pide oración por la sanación corporal y espiritual de su familia. Hermana Dalis, ponemos a tu familia en las manos de Dios. Que el Señor sane sus cuerpos, fortalezca sus espíritus y los llene de fe, unidad y paz. Amén.
Irene Rodríguez pide oración por sus hijos Juan de Jesús y Adolfo de Jesús. Hermana Irene, confiamos a Juan de Jesús y Adolfo de Jesús al cuidado de Dios. Que el Señor guíe sus pasos, los proteja de todo mal y los conduzca siempre por caminos de bien. Amén. Miguel Ángel Aranda González pide oración por la sanación de su hijo Ángel. Hermano Miguel Ángel, presentamos a Ángel ante el Señor. Que Dios sane sus heridas, restaure su vida y lo fortalezca en el cuerpo y en el alma. Amén. Teresa Morel pide oración por la salud de Margot Morel, que está muy enferma. Hermana Teresa, ponemos a Margot en las manos misericordiosas de Dios. Que el Señor la sostenga en su enfermedad, le conceda alivio y la envuelva con su paz. Amén. San Juana Tamayo pide oración por la salud de su hija Tere y por sus resultados médicos. Hermana Juana, confiamos a Tere al Señor. Que Dios permita que sus resultados salgan bien, la llene de tranquilidad y la fortalezca en este momento. Amén. Janie Rosales pide oración por la conversión y liberación de los vicios de sus hijos Armando y Ricardo Rosales. Hermana Janie, presentamos a Armando y Ricardo ante Dios. Que el Señor los libere de todo vicio, toque sus corazones y los lleve a una conversión sincera y duradera. Amén. Albania Paulino pide oración por Henry Ramírez, que padece cáncer, y por su nieto Elinson tras un accidente. Hermana Albania, ponemos a Henry y a Elinson en las manos del Señor. Que Dios sane el cuerpo de Henry y proteja la vida de Elinson, concediendo fortaleza y esperanza a toda la familia. Amén. Dayan Rodríguez pide oración por la familia Rodríguez Gómez y la familia Mercado, especialmente por la salud de Domingo. Hermana Dayan, presentamos a ambas familias ante Dios. Que el Señor conceda salud a Domingo, cuide a cada miembro y los llene de paz y bendición. Amén. Josefina Pérez pide oración por su hermana Carmen, que padece cáncer terminal. Hermana Josefina, ponemos a Carmen en el corazón de Dios. Que el Señor la cubra con su misericordia, la fortalezca en su dolor y la envuelva con su paz y consuelo. Beatriz Castillo pide oración por su salud, por sus hijos y por toda su familia. Hermana Beatriz, confiamos tu salud y la de tu familia al Señor. Que Dios te conceda alivio en tus dolencias. Proteja a tus hijos y bendiga a todos con su amor. Amén. José Mariano Suárez pide oración por su salud y por la salud de su hermana Eduvige Suárez. Hermano José Mariano, presentamos tu vida y la de tu hermana Eduvige ante Dios. Que el Señor les conceda sanación, fortaleza y paz, y bendiga a toda su familia. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos. Dale me gusta a este video, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro.
Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.